Dani, ¿cómo estamos, hijo? Falta. Muy bien. ¡Viva el Perú! Hermanos, a ver. Mira, está triste, mira, triste, carajo. Hermanos, ¿cómo es, no? ¿Cómo es cuando el pueblo desconoce absolutamente su historia, no? Ay, no pasa por acá. Es que los grupos de poder se han encargado, pues, hijos, de hacernos así, masas se han encargado de hacernos. Hoy día se celebra el Día de la Dignidad. Hoy día se celebra el Día de la Dignidad Nacional. En horas de la mañana, un día como hoy, el 9 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado ordenó expropiar todos los bienes a la International Petroleum Company. Pedro Castillo no sabe nada. Nadie se pronuncia. Hoy día es el Día de la Dignidad Nacional. Ese gran nacionalista, Juan Velasco Alvarado, ordenó que nuestras tropas ingresaran a las instalaciones de la Brea y Pariñas y a las instalaciones de la International Company para expropiarlos, porque estaban explotando al pueblo peruano. ¿Pero por qué lo hizo? Porque tuvo conocimiento de ese nefasto documento llamado el Acta de Talara, que se firma el 7 de agosto de 1968. Un documento oscuro para el pueblo peruano. Pero ningún periodista, ningún medio de comunicación ha tocado este tema. ¿Por qué? Porque no le conviene que el pueblo peruano sepa quién fue Juan Velasco Alvarado. Yo me considero, hermano, parte del linaje de esa casta, de esa estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado, como Rafael Hoyos Rubio, como Tantayán Banini, como José Fernández Albatechi, Augusto de Congas. Gracias, hermanos de Facebook, muchas gracias, amigos de YouTube, gracias. Un día como hoy, vuelvo a repetir, el Día de la Dignidad Nacional. Juan Velasco Alvarado entró al poder mediante un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, justamente porque Fernando Belaúnde Terry había firmado ese oprobioso documento llamado el Acta de Talara. Pero no está, pues, hijo, no hay honores a Velasco. ¿Por qué no hay honores? Porque los intelectuales de los grupos de poder económico se encargaron de borrar de nuestra débil memoria, ¿no?, la figura de un hombre que trabajó por el pueblo peruano. Eso es así, hermano, es triste, pero es así. Pero aquí estamos, hermano, para recordarlo. Más adelante vamos a tratar sobre este personaje. Ya sabemos, hermano, que el señor Rafael López Aliaga hará de Lima una impotencia mundial, porque no va a hacer nada. Te voy a recordar algo, señor Rafael López Aliaga. Usted ya no es candidato, usted ya no está en campaña, usted ya fue elegido por un poco de gente de estos barrios de Lima, de la periferia limeña y los cerros pitucos, como usted lo llama. Usted ya es alcalde. Mejor prepárese bien, planee bien cómo nos va a engañar, qué cosa nos va a decir cuando no cumpla todo lo que le ha prometido el pueblo peruano. No lo va a cumplir, téngalo por seguro, hermano, no lo va a cumplir. De eso también lo vamos a tratar más adelante, pero quiero referirme a esto. Castillo busca tumbarse a la fiscal. Hermanos, este periódico es parte del Grupo Comercio. Este periódico es parte de ese monopolio de la parafernalia de los medios de información en el Perú. ¿Quién lo domina? Los Miro Quesada. Ellos tampoco, yo no. Un chileno es el dueño de todo esto. Los Rodríguez Larraín. ¿Qué dice? Castillo busca tumbarse a la fiscal. ¿Ayer qué dijo? No, contraataque contra la fiscal.
Esto no busca tumbarse, tampoco es un contraataque. Lo que ha hecho dos juristas, dos constitucionalistas, no, está dentro del derecho penal. ¿Qué han hecho? Han denunciado a la fiscal de la Nación, no, por el delito de organización criminal, por el delito de obstrucción a la justicia. ¿Y por qué lo han denunciado por eso? Porque esta fiscal, cuando fue nombrada por la Junta Nacional de Justicias, que no revisó para nada su hoja de vida, a los pocos días de asumir el cargo de fiscal de la Nación, ¿qué hizo? Destituyó a la fiscal suprema Betsabé Revilla. Esta fiscal huancabelicana, qué triste, hermano, ¿eh? Qué triste, huancabelicana es, ni bien ocupó el cargo de fiscal de la Nación, a los pocos días destituyó a Betsabé Revilla. La pregunta es, ¿por qué destituyó a Betsabé Revilla? Porque esta fiscal suprema estaba investigando a la hermana de la fiscal de la Nación, llamada Emma Benavides Vargas. ¿Y por qué la investigaba? Por estar coludido con el narcotráfico. ¿Qué hacía esta señora fiscal Emma Benavides Vargas? Entre otros fiscales o jueces supremos, ¿qué hacían? Liberaban a narcotraficantes, dejaban en libertad a los que vendían droga que dañaba nuestra sociedad, pero no lo liberaban gratis, lo liberaban previo pago de miles y miles de dólares. Por eso lo denunciaron. Y cuando a la señora fiscal de la Nación le preguntan, ¿por qué usted cambió intempestivamente de la noche a la mañana a la fiscal Betsabé Revilla que investigaba a su hermana? Ella dijo, yo como fiscal de la Nación tengo el deber de limpiar la fiscalía. ¿Qué? O sea que todos son basura. O sea que todo está corrupto. ¿Ah? Por eso lo han denunciado, por obstrucción a la justicia, porque al destituir a la señora Betsabé Revilla que investigó a su hermana por colusión con el narcotráfico, lo hizo para favorecer a su hermana, para que no la sentencien o para que le aguanten la investigación. ¿Quién lo está investigando? ¿O quién dice yo no? La Corte Superior de Justicia, la Corte Suprema de la República está investigando. ¿Cuándo? 10 años la están investigando. Y en 10 años no la sentencian, no la condenan. ¿Por qué? Porque ese poder judicial es corrupto. Ese poder judicial es perverso. Ese poder judicial debe ser descabezado. Debe haber una norma, carajo, para reestructurar totalmente el poder judicial. Es el más grande organismo corrupto. ¿Y qué dice los medios de prensa? Castillo, ahí está, atenta contra la fiscal de la Nación. No, hermano, todos tenemos derecho a saber. Entonces, ¿por qué la fiscal de la Nación, señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides? ¿Su hermana está ligada al narcotráfico? Sí, no lo puedo negar. Entonces, ¿por qué usted no explica al pueblo peruano, pero una explicación con argumentos sólidos? Eso de que limpió la fiscalía, eso es mentira. ¿Por qué no le explica al pueblo peruano por qué usted cambió a la fiscal suprema Betsabé Revilla que investigaba a su hermana por colusión con organizaciones criminales? Explica al pueblo, explícalo al pueblo, porque el pueblo quiere saber. Usted como fiscal de la Nación debe defender al pueblo, pero no, atenta, usted obstruyó la justicia, usted no quiere que investiguen a su hermana Emma Benavides, usted no quiso que la señora Betsabé Revilla, fiscal suprema, siga investigando a su hermana, porque sabía que le iba a condenar o a pedir 30 años de cárcel por colusión con el narcotráfico. Eso es la verdad.
Lo dice, carajo, la Corte Suprema de Justicia. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Ahora, voy a tocar otra periodista que se llama... ¿Cómo se llama esta periodista? RPP, Mabel Huertas. Mira, ¿qué cosa dice Mabel Huertas? En primer término, RPP también es parte del grupo Comercio. RPP, el verdadero dueño son los Miro Quesada, pero lo administra un chileno, Rodríguez Larraín. ¿Ya? ¿Qué cosa dice la guapachona, hermosa, bella periodista curvilínea llamada Mabel Huertas? Dice, el gobierno es corrupto, ¿no? El gobierno es corrupto, pero también debería de decir que RPP en su momento se vendió al montesinismo por un fajo de dólares. Eso también debe de decir, pero no. Pedro Castillo es corrupto, ¿no? Lógicamente, todos los medios de prensa, Canal N, Panamericana Televisión, América Televisión, RPP, Diario Comercio, mira, escucha, Diario Comercio, Gestión, República, Perú Libre, Perú 21, Correo, Trome, entre otros, son parte del grupo Comercio. Todos los medios de prensa en el Perú han sido monopolizados. ¿Qué significa monopolizados? Están en una sola mano. ¿En qué familia? De los Miro Quesada. Entonces estos señores medios de prensa todas las noches concertan. ¿Qué es concertar? Ponerse de acuerdo. ¿Ponerse de acuerdo para qué? Para que al día siguiente saquen titulares, ¿no? Para criticar al profesor Pedro Castillo. El profesor Pedro Castillo en este momento ha sido secuestrado por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República está obstruyendo las relaciones internacionales de otro país con otros países. ¿Por qué? Porque han impedido que Pedro Castillo viaje a Europa. Esto es, hermano, una forma de obstruir las relaciones internacionales. Es una forma de obstruir las relaciones diplomáticas. El Congreso de la República, que está integrado cual Taur, cual truán, cual esbirro, cual fascinerosos, cual mercenarios de la política, han secuestrado prácticamente al presidente Pedro Castillo. Y te aseguro, Pedro, no te van a dejar salir a ningún país. No, entonces, ¿cómo se llama, hermano? Es atentatorio contra las relaciones internacionales. No pueden prohibir a un jefe de Estado, ¿no?, para que vaya o viaje o se encuentre con otro jefe de Estado. No pueden hacerlo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren aislar al Perú. Quieren aislarlo de la comunidad internacional con ese falso, vano pretexto de que Pedro Castillo se quiere escapar, de que Pedro Castillo no sabe hablar. Hermanitos, ¿y por qué Pedro Castillo no sabe hablar? ¿Por qué? Porque estos que dicen que Pedro Castillo no sabe hablar, 200 años carajo gobernaron el Perú. Ellos nos dieron ese tipo de educación para que el pueblo no sepa hablar, para que el pueblo sea chuncho, para que el pueblo agache la cabeza. Nunca hubo una cultura, o carajo la lectura, nunca. Nunca hubo un verdadero acuerdo de Estado. ¿Para qué? Para mejorar la educación. Nunca lo hubo. Y hoy dicen justamente, Pedro Castillo es consecuencia de ese Estado plutocrático, de ese Estado oligárquico, de esa república aristocrática, por el tipo de educación que impartieron a las generaciones pasadas. Por eso es Pedro así. Y los muchos millones de peruanos. Por eso siempre digo que, hermano, dejemos atrás ese infame pacto de hablar bajito, de murmurar. Levantemos nuestra voz de protesta. Hagámoslo, hermano. Lee un libro. Los libros te van a dar verso,
Los libros te van a dar verbo, los libros te van a dar elocuencia, los libros te van a dar cultura, te van a dar plata, los libros te van a hacer millonarios. Pero tienes que leer. Se jactan de que Pedro no sabe hablar. Sí, no sabe hablar. No sabe, justamente por el tipo de educación que impartieron y que siguen impartiendo a estas generaciones. ¿Qué ha mejorado? Últimos en educación. Por eso cuando cualquier pseudo político, cuando cualquier farsante de la política viene y nos dice potencia mundial, cero hambre, cero delincuencia, el pueblo inculto, el pueblo iletrado, el pueblo acéfalo de conocimiento dice, ese es el Dios, y votan por él. Qué triste, hermano. No hay política de Estado. ¿Por qué no hay política de Estado? Porque Pedro no es estadista. Pedro es uno más de los políticos del montón. Y nunca hubo un estadista en el Perú. Porque un estadista se preocupa por las futuras generaciones. Y el político peruano se preocupa por las futuras elecciones. Hermanos, para cambiar este país, tenemos que descabezar este sistema. Tenemos que cambiar la currícula educativa. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiando la constitución política del Perú. Voy a hacer una pregunta. No quiero aplauso, carajo. ¿Quién aún ha firmado los planeadores para cambiar la constitución? Para el referéndum. ¿Y qué pere cojudo? Vaya a firmar mis hijos. Tenemos que hacerlo. Antes, hermano, quiero enviar un fraterno saludo para mi amigo en Huacho, Robert. ¿Cómo se llama, amigo? Robert está cumpliendo año este día, hermano. Un aplauso, hermano. Robert Trujillo Aguirre. Feliz cumpleaños, hermano. Uno siempre que esto lo esparce, esto lo comparte. Un fuerte abrazo, Robert Trujillo Aguirre. Un fuerte abrazo del Ágora Popular para esa linda tierra de Huacho. Allí vendía bastante flauta, hermano. ¿Sabes por qué no voy ahorita? Porque ha subido el pasaje. ¡Viva el Perú! Así es, hermano. ¿Cómo vamos a cambiar el país? ¿Cómo? Tenemos que cambiar, modificar, reformar la constitución política del Perú. Mira, en el capítulo de educación, ¿qué dice? Dice, el Estado promueve la educación. No debe decir promueve. Tiene que decir, el Estado garantiza una educación de primer nivel. En salud también dice, el Estado promueve y garantiza la salud. No, cuando dice promueve, está delegando responsabilidades a los privados. Y el privado te cobra. Qué triste, hermano, qué triste. Un país con ingentes recursos minerales. Huancavelica, los pobladores de Huancavelica, Arequipa, Ancas, tienen que venir acá a Lima para atender a sus niños, porque solamente acá un hospital que tiene una atención especializada. ¿Y por qué a las grandes mineras que saquean este país, por qué no se le puede decir que construye un hospital de última generación? ¿Por qué no se le puede exigir que construya carreteras, puentes? Porque eso es lo que lleva progreso. ¿Qué dicen las mineras? Hoy las mineras ya no están contratando gente al año, ya no. Traen de afuera. ¿Cuál es el pretexto? No están capacitados. Pues que lo capaciten, carajo, ¿o no? Que lo capaciten. Si no hay industrias en el Perú, no hay trabajo. ¿Qué se puede hacer entonces? Pedro Castillo, este va para ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Por qué no crear centros tecnológicos? Como por ejemplo, está abandonado en Comas Cueto Fernandini. Aquí en la Avenida Grau estaba el José Pardo. Yo cuando era niño, hermano, el José Pardo era uno de los mejores centros tecnológicos. Ahí te enseñaban motores. José Pardo. Hoy está lleno de telaraña, abandonado totalmente. Igual Cueto Fernandini.
instalaciones antiguas. ¡Qué bestia!, ¿no? Llegan con promesas allá, al final se olvidan. Nosotros, hermanos, aquí no hay industria, pues preparemos jóvenes, preparémoslo, hagamos de nuestros jóvenes mano de obra calificada, pues convirtámonos en exportadores de mano de obra calificada. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no hay política de Estado, no hay estadistas, todos son interesados. Ahí está el Congreso, 1 año y medio. Pregúntate, hermano, ¿alguna ley a favor del pueblo? Ninguna ley, ninguna ley. Y ese señor Pedro Castillo y su ministro de Educación, ¿sabes qué habían hecho hace un mes atrás? Habían reducido el programa de beca 18 de 5.000, lo habían bajado a 1.000. El programa beca 18, amigos de Augusto de Congas, está dirigido a las poblaciones más vulnerables, a la periferia de Lima, a los cerros de Lima, a los centros rurales más alejados de nuestra patria, porque ahí también hay, hermanos, jóvenes de brillante intelectualidad, jóvenes con una capacidad inmensa para su desarrollo intelectual. Pero ¿por qué nunca pueden estudiar o por qué nunca pueden desarrollarse? Porque no tienen medios económicos y se pierden en la gran urbe de Lima. Esa beca 18 está dirigida justamente a esas poblaciones con menos recurso económico, a poblaciones de extrema pobreza donde comen una sola vez al día. Y el Pedro Castillo y su ministro de Educación lo habían reducido a 1.000, pero aquí le dimos duro. El cable criticó 2 días duramente. ¿Cómo puedes arrebatarle a los más necesitados? Parece que reaccionaron y las 5.000 becas siguen jugando. Un aplauso para ese hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Mira, cuando un extremo pobre que no tiene recursos, vive en una estera, pero de gran capacidad intelectual, ¿qué hace? Postula a cualquier universidad, ¿no? Ingresa, por ejemplo, puede ser el Pacífico, la de Lima, la Católica, puedes ingresar. ¿Qué hace el Estado amparado en el programa Beca 18? Te da todos los útiles que te piden, todo, alimentación, pasaje, te da todo. Encima, hoy en día están pagando 1.500 soles a esos alumnos que no tienen recursos para que puedan seguir estudiando. Y eso le quería arrebatar el ministro de Educación. A los más pobres quería quitarle. A los más pobres, a los más abandonados, a los más desvalidos, a los aves sin nido. Quería quitarles ese programa Beca 18. Pero el Ágora Popular, Augusto de Congas, como estamos atentos, qué cosa es atentatorio contra la gran mayoría, lo denunciamos acá. Y parece que Pedro Castillo y su ministro de Educación reaccionaron y eso lo dejaron sin efecto. ¡Viva el Perú! Aquí hay muchas cosas, hermano. Por ejemplo, Pedro Castillo también quiso firmar la Convemar. 3 días acá. Se rectificó, pero cometió un gravísimo error. Se fue a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y firmó, suscribió los acuerdos de Escazú. Porque ese señor no sabe qué cosas son acuerdos de Escazú. No sabe. No sabe. Pero ahí está su caviar, ministro de Relaciones Exteriores, el señor César Landa. Es un caviar, es un globalista, es un ambientalista, es un progre, es un lobista de las grandes transnacionales. ¿Qué dice los acuerdos de Escazú? Pedro Castillo lo suscribió. Eso dice de que el Perú tiene que entregar todos nuestros recursos naturales, especialmente nuestra Amazonía, a la administración de las grandes transnacionales.
Pero Pedro Castillo, yo voté por él, sigo creyendo en él. No, como nunca lee la Constitución, esto era atentatorio contra la Constitución política del Perú. Porque los artículos 65, 66 y 67 dicen: el Estado peruano es soberano en la administración y en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Recuerdan, pero esto no va para esto, lo que Pedro Castillo ha suscrito en Nueva York, va a llegar al Congreso de la República. En el Congreso, como hay gente leída, no lo van a aceptar. Ahí va a quedar, menos mal, ahí va a quedar. Es que Pedro Castillo, hermano, tiene asesores, pero no tiene buenos asesores. Tiene asesores interesados en beneficiarse a costa de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo prácticamente es prisionero en Palacio de Gobierno. Nosotros lo hemos comprobado, porque el Ágora entrevistó a Pedro Castillo. ¿Y por qué lo entrevistamos? Hicimos una antesala a la investigación. Yo no soy periodista, ¿no? Pero fue el equipo de prensa del Ágora Popular, ¿no? Pero antes de eso, una antesala, le preguntamos, cara a cara: señor Pedro Castillo, ¿usted está metido en actos de corrupción? Si usted está metido en actos de corrupción, no le vamos a entrevistar. Él nos dijo, de todo corazón les digo, no estoy metido en actos de corrupción. Y le preguntamos al toque: ¿y tu familia? Mi familia cercana, puede ser, pero actuaron a mis espaldas. Se aprovecharon de la confianza del profesor Pedro Castillo y se inmiscuyeron en actos de corrupción. Especialmente, dijo, sus sobrinos. ¿Sabes qué haría yo que Pedro Castillo, hermano? Ordenaría al ministro Interior capturarlos vivos o muertos. Delincuentes son delincuentes que le roban al Estado, y eso es lo que no queremos que pase en nuestro país. Entonces él nos aseguró que lo tenemos filmado, ni él se dio cuenta que lo filmamos. Ahí está grabado. Él nos dijo, no estoy en acto de corrupción. Y procedieron, el equipo de prensa del Ágora Popular procedió a la entrevista. Nosotros, hermano, podemos pedirle a Pedro Castillo lo que nosotros queremos. Podemos pedirle cargos de dirección, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos por interés económico. No estamos por interés de ganar a costa del Estado o aprovechar esta situación. Aquí tenemos un objetivo claro, un objetivo preciso: heredarle a las futuras generaciones una patria más libre, una patria más soberana, una patria más independiente. Pero todo eso parte por la imperiosa necesidad de cambiar la Constitución política del Perú. Lo que han firmado ahí, o los que van a firmar, no es una imposición. Eso es para preguntarle, referéndum, para preguntarle a cada poblador andino, ¿no? Y decirle, ¿está usted de acuerdo en cambiar o reformar la Constitución política del Perú? Va a haber dos recuadros, el sí y el no. Y en ese humilde rincón, cada uno de nosotros, soberanamente, sin ser amenazado ni coaccionado, vamos a decidir el futuro de las generaciones venideras. Ahí lo vamos a hacer. Esto es una pregunta, no es una imposición. ¿Qué dice los medios de prensa al respecto? Una vez dijo esta señora que dirige Cuarto Poder, Sol Carreño, dijo, sacó ahí un flash: el 88% de peruanos no quiere cambio de constitución. Lo dijo ahí. Y si ellos están tan seguros que el 88% de peruanos no quiere el cambio de constitución, entonces, ¿cuál es el temor de convocar a un referéndum? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabes cuál es el temor, hermano? El temor es que
en un futuro referéndum, el sí al cambio va a arrasar en las urnas. Eso es. Pero ellos no quieren. ¿Por qué? Porque esta constitución les favorece a ellos. Para terminar, ¿por qué todos los medios de prensa atacan a este profesor Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos que antecedieron a Pedro Castillo le entregaba anualmente a todos los medios de prensa más de 400 millones de soles por esa llamado publicidad estatal. Pedro Castillo no le da un sol. Por eso lo atacan. Por eso lo atacan. Y para mis amigos que votaron por el señor Rafael López Aliaga, qué triste, hermano. Siento vergüenza ajena, indignación ajena, ¿no? Porque lo ha dicho bien claro. Mientras que Pedro Castillo no renuncie, no voy a poder hacer nada de lo que he prometido. Pero claro, no va a poder hacer nada. Para que Pedro Castillo le suelte el billete, este señor tiene que ir a Palacio como un animal ponzoñoso rastrero del desierto. Y tiene que pedirle disculpas públicas por los calificativos, ¿no?, que ha dado en contra del presidente de todos los peruanos. Nos guste o no, Pedro Castillo personifica a la nación. Nos guste o no, Pedro Castillo es el presidente constitucional de la República. Nos guste o no, le debemos respeto. Lógicamente, los grupos de poder no están contentos. ¿Por qué? Porque al llevar a la más alta magistratura de la nación a este hombre de rasgos andinos como el que habla, le hemos arrebatado el poder político. Pero tenemos que ir por más. Tenemos que ir más. Tenemos que arrebatarle el poder económico. Los monopolios y los oligopolios tienen que desaparecer. Estos monopolios y los oligopolios que hacen concertación de precios para perjudicar la política alimentaria en el Perú no sirven. ¿Por qué? Porque no aceptan para que surjan nuevos empresarios en el mismo rubro, porque solamente ellos quieren dominar. ¿Sabes qué hubiese hecho, hermano, que Pedro Castillo? No se necesita tener doctorados, pergaminos. Es fácil, hermano. ¿Qué haría yo? Muy bien. En el Perú hay 4 bancos. Muy bien. Entonces, como la tasa de interés que cobran es altísimo, entonces yo, como presidente de la República, no, mediante un decreto supremo digo de que el Banco de la Nación también ingrese al mercado de préstamos a los peruanos, ¿o no? A menos intereses. ¿Y qué hago más? Autorizo el ingreso de 2 o 3 bancos extranjeros para que entren en el juego de préstamos a menos intereses. Porque estos 4 bancos tienen el monopolio financiero en el Perú y son los más grandes deudores. Los más grandes deudores. Uno de ellos es Interbank. ¿Quién es el dueño? Carlos Rodríguez Pastor. ¿Cuánto debe el Estado peruano? 130 millones de soles debe el Estado peruano. Qué triste, hermano. Y estamos felices. Por eso, Pedro Castillo, no eres estadista, eres político, no eres estadista. Yo soy Augusto de Congas, hermano, un militar en situación de retiro. Ojalá que el pueblo peruano nunca me dé poder. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso por ustedes, hermano. Un aplauso por ustedes. Pero el Ágora no vive de aplausos. Gracias, hermano. Tu apoyo voluntario, hermano. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién vendrá? Dani. ¿Quién vendrá? Leo, ¿quién vendrá? ¿Quién es el señor?